¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Una serie de reformas es la que ha dado a conocer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o propuestas en donde aborda diversos puntos de vista, diversas áreas. Una de las que ha generado controversia, que ha generado distintas opiniones, es la de los vapeadores. ¿Qué pasa alrededor precisamente de esta industria? ¿Qué tipo de función cumplen? ¿A quién benefician o a quién perjudican en un momento dado con su prohibición? Vamos a analizar precisamente este tema con mi querido admirado Oscar Valderas, periodista de investigación. Oscar, ¿cómo estás? Querido Jesús, qué gusto saludarte. Buen día. Oye, pues la primera pregunta que te haría es esa, precisamente tú que le has estado dando seguimiento a este tema. ¿Cómo se mueve esta industria de los vapeadores y la prohibición, así como se está planteando, a quién podría llegar a perjudicar o bien a beneficiar? Claro, déjame poner un breve contexto primero. Los vapeadores es un invento chino en 2003 que lo que hacen es que intercambian cómo se consume el cigarro tradicional. El cigarro tradicional funciona a través de la combustión y el vapeador o cigarro electrónico es a través justamente de vapor, es decir, se elimina la quema como uno de los factores importantes de consumo. No es que sea más saludable que el cigarro tradicional, simplemente es menos dañino. Y bueno, ha tenido un boom muy importante los vapeadores, eh, principalmente en una generación muy joven que los ha visto como objetos de moda, que pueden ser bastante atractivos su uso para redes sociales porque son muy vistosos, pero al mismo tiempo es una generación joven de clase media que es un poco cada vez más consciente de su salud, ¿no? Es esta generación que ha impulsado, por ejemplo, que las grandes cerveceras tengan entre sus opciones siempre cerveza sin alcohol o comidas bajas en grasa, o es la era de la dieta keto, del CrossFit y de los superfoods. Y bueno, esta nueva generación pues ve el cigarro como lo conocíamos, pues como un objeto que ya no es cool, ya no es de moda, ¿no? Incluso lo ve como algo em, que huele mal, que está asociado con lo viejo, que atrae muchas enfermedades. Y bueno, a partir de ahí es que el vapeador se ha convertido en una alternativa para adultos que quieren hacer un consumo distinto, menos dañino de tabaco. ¿Qué ha pasado en México? Bueno, que conforme el mundo descubrió el vapeador, pues fue generándose una gran comunidad de consumidores, pero a partir del 2012 hubo una serie de reformas que buscaban prohibir al vapeador con el argumento de que se trata de un objeto que es dañino para la salud. Y aquí, bueno, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que lo idóneo sería, pues, que nadie consumiera tabaco, como lo idóneo sería que nadie consumiera alcohol o azúcares refinadas o grasas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que en la libertad que tenemos como adultos, pues uno puede elegir qué consumo puede ir haciendo, asumiendo, claro, las consecuencias. Sin embargo, nos hemos topado ya con que el presidente López Obrador ha enviado una serie de reformas de ley en el último tramo de su sexenio y una de las más controversiales justamente tiene que ver con la prohibición completa por decreto de los llamados vapeadores. Y esto, pues lo único que va a generar es que los consumidores, que es una comunidad de aproximadamente 1.7 millones de personas hasta el momento, no van a dejar de vapear, no van a dejar de buscar el vapeador, simplemente no lo conseguirán en canales legales y se irán a los mercados negros. Y típicamente, por supuesto, los mercados negros son manejados por empresas criminales y tienen una serie de desventajas. La más obvia, evidentemente, es que cualquier objeto que sea en el mercado negro, al no ser controlado por el Estado, pues no sabemos qué contiene. Mientras en el mercado legal un vapeador puede no solamente pagar impuestos, es decir, Hacienda le va a tasar un gravamen para que con ese dinero extra se puedan financiar hospitales públicos, por ejemplo, donde se tratan enfermedades asociadas al tabaquismo, y agencias sanitarias puedan revisar que los ingredientes son los correctos, las medidas correctas para que sean lo menos dañinos posible, pues el vapeador ilegal no solamente no mete un peso a las arcas mexicanas, sino que todo el dinero se lo lleva el crimen organizado. Y además, pues no sabemos qué tiene. Los estudiosos que han encontrado vapeadores en México, principalmente en la zona de Tepito, han encontrado que son vapeadores que provienen de China con altísimos niveles de níquel y de cromo, que empiezan a generar pequeñas molestias como sangrado en la nariz,
mucha irritación en las vías respiratorias y después terminan en distintos tipos de cáncer que evidentemente llevan a la muerte. Así que digamos que en eso estamos, ese es el momento en el que nos encontramos como país frente a pues un objeto que nos gusta, ¿no? En este momento tiene una alta demanda y un alto consumo. Y yo buscaba, dime, querido. Iba a eso, mi querido Oscar. El tema de las personas que ya operan precisamente con los vapeadores en el mercado negro. Entiendo que en esta investigación te acercaste a un personaje, tú corrígeme por favor, una especie de llamado Gen, ¿estoy bien? Es correcto, así es como le he puesto, es un compuesto de su nombre real, pero que evidentemente no puede ocupar. Él es un integrante del cártel de la Unión Tepito. Y querido Jesús, cuando pensamos en el cártel de la Unión Tepito, pues por lo general pensamos en el sicario, en el secuestrador, en el que cobra derecho de piso, en el que ejerce violencia armada. Sin embargo, él pertenece a un grupo muy particular del cártel de la Unión Tepito que no ejercen violencia y que en realidad son una especie como de estructura financiera. Ellos se hacen llamar los Marco Polos, en referencia a este navegador, este conquistador de mundos nuevos. Y los Marco Polos lo que hacen es que son comerciantes que una o dos o incluso tres veces al año viajan a China para hacer negocios y traer desde Asia mercancía pirata que puedan vender en Tepito o que puedan llevar a Tepito para distribuirla al resto del país. Y lo hacen de una manera muy, muy interesante, porque pues, la mayoría de ellos pues, no habla inglés, ciertamente no habla mandarín, pero consiguen brokers, es decir, una serie como de agentes que los reciben, que los llevan a fábricas clandestinas en las principales ciudades de China, y ahí, en estas fábricas, ellos comienzan a hacer una negociación con las mafias chinas, que tampoco hablan inglés ni tampoco hablan español, pero se comunican únicamente a través de las calculadoras. Entonces, por ejemplo, le dicen, mira, le señalan ese contenedor que tiene tantas miles de cajas de vapeadores, en esto y le muestra una cifra. Y entonces la mafia china le quita la calculadora y le dice, no, esta cifra. Y entonces el mexicano, el Marco Polo, le quita y así comienza una especie de danza de dígitos en las calculadoras hasta que se queda entendido que han fijado un precio en el que ambos se sienten cómodos. Y entonces, y esto me lo platica Gen, viene ya toda la logística que se hace todos los días. Esto ocurre todos los días para llevar el producto chino, en específico el que se dedica a los vapeadores, hasta Tepito. Entonces inicia, por ejemplo, con una ruta en un barco que sale de Asia y llega hasta Panamá. Tarda entre 20 y 30 días dependiendo de condiciones meteorológicas o de atascos en puertos. Llega a la zona libre de Colón, que es una zona donde no se pagan impuestos. Luego va a llegar a la zona libre de impuestos de Belice. Y luego, a través de motocicletas, de vehículos, incluso de gente que se los lleva cargando, van a cruzar la frontera para llegar a México, van a llenar trailers completos y esos trailers van a llegar hasta la Ciudad de México. Van a hacer un recorrido de varios días, en muchas ocasiones, sobre muchos kilómetros, en el que van a ir dejando muchos sobornos para que estos eh, trailers repletos de vapeadores del crimen organizado lleguen a Tepito. Y una vez llegando a Tepito, tienen que hacer toda una especie como de logística para que los trailers puedan descargar de madrugada, no sean, digamos, vistos por las autoridades y con la ayuda de cargadores, que aquí en la Ciudad de México le llamamos diableros, pues descargan los trailers de madrugada rapidísimo, se los meten toda la mercancía en las bodegas de la Unión Tepito, que sí están resguardadas por gente armada o por incluso policías corruptos, y entonces ya se completó la ruta asiática de los vapeadores de contrabando. Por supuesto, tiene un grave problema. Esta ruta va dejando sobornos, va dejando policías corrompidos, va dejando incluso en algunas ocasiones asesinados. Habrá gente que quiera tumbar estos cargamentos y entonces va a ser torturado, secuestrado. Es decir, hay mucha sangre que corre en este negocio y viene después la otra parte peligrosa, que es que como nadie sabe qué tienen esos vapeadores, pues no solamente adultos van a buscarlos en el mercado negro, también adolescentes, y puede ser que tengan puro veneno. Vaya, pues que puede ser que tengan de verdad porquería y media, pero como muchas veces están disfrazados de sabores, y los hacen muy atractivos, los venden sabor sandía, sabor algodón de azúcar, pues no los percibes. Pero es definitivamente, me parece,
pues una muy mala idea. Yo te diría apostarle por el enfoque prohibitivo, cuando hay otras experiencias, por ejemplo, en países como Reino Unido, donde se ha regularizado con controles muy estrictos el vapeador. Es decir, el Reino Unido dijo, a ver, la, la, la realidad es que la gente va a vapear. ¿Qué tengo que hacer? Uno, garantizar que solamente vapeen mayores de edad. Es decir, inició una campaña, así como la tenemos en México, de que no se le vende alcohol y cigarros a menores de 18 años, lo mismo. Dos, que las agencias sanitarias revisen con lupa qué ingredientes tienen los vapeadores para que sean lo menos dañinos posibles y sacar de la ecuación las sustancias más cancerígenas. Tercero, que paguen impuestos, que el gobierno se beneficie de que estamos trayendo un negocio multimillonario. Y cuarto, que ante la posibilidad de que alguien elija el cigarro tradicional contra un cigarro electrónico, empezar a dar facilidades para que la gente migre a la opción menos dañina. Ojo, no es la opción saludable, simplemente es la menos dañina, para que entonces podamos disminuir problemas de efisema pulmonar, de cáncer, bla, 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 bueno, las típicas asociadas al tabaquismo. Pero aquí en México, pues claro, de repente suena mucho mejor, o es mucho más fácil, o más, tiene mayor impacto electoral, decir, nos vamos contra los vapeadores porque sí. Y la verdad es que, pues tú lo sabes también, querido Jesús, eh, pocas veces los enfoques punitivistas son los que nos llevan a buenos resultados. Incluso la prohibición lo que ha demostrado es que el crimen organizado se incrementa, se empodera. Es correcto. A ver, por ejemplo, Australia lo tiene muy claro. Fíjate, Australia, un país que nosotros consideramos, yo creo que así en los niveles de bienestar más altos del mundo, instituciones democráticas muy fuertes, prácticamente cero violencia. Lo que hicieron en Australia es que aumentaron desmedidamente el precio de las cajetillas de cigarros. Y eso hizo que la gente comenzara a buscar vapeadores mucho más baratos en el mercado negro. Y hoy Australia tiene un problema de la mafia albanesa distribuyendo los vapeadores. Hoy Canadá tiene un problema de mafia, los Hells Brothers o los Hells Bikers, que son pandillas de motociclistas, que son quienes hoy distribuyen los vapeadores apoyados en la creación de un mercado negro. En México, y esto es un informe al que tuve acceso, Cártel Jalisco, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Familia Michoacana, la Unión Tepito, se están metiendo millones por la prohibición de los vapeadores, porque el gobierno ha simplemente renunciado a su facultad de regular las sustancias que los adultos mexicanos consumen. Déjame darte un ejemplo y tú seguramente te has de acordar de esto. El año pasado, a finales del año, en Sinaloa, dos chicos menores de edad fueron sacados de la Universidad de Guasave, fueron desnudados, tableados y obligados a caminar por las Sí. calles de la ciudad con unos letreros que decían que esto era un castigo del cártel de Sinaloa porque estaban vendiendo vapeadores sin permiso. Es decir, en México ya tenemos evidencia de que hasta el cártel de Sinaloa está metido en este negocio. ¿Qué queremos? ¿Dónde queremos que caiga el negocio? ¿Lo queremos en manos de gobierno? Que no es lo idóneo, ya sabemos que tenemos siempre una tendencia a desconfiar de gobierno, pero la opción es ellos o que sean en manos del crimen organizado. Y yo creo que las experiencias internacionales, mira, si Australia, con todos los grandes recursos que tiene un país tan moderno como Australia, han elegido regularizar, porque cuando prohibieron se les vino la noche con la mafia. Y si Canadá, con todo y lo seguro y lo anticorruptos que son, no pudieron con las mafias vapeadores y mejor dijeron, vamos a regular, pues ¿qué hacemos nosotros? ¿No? O sea, me parece que la ruta es bastante obvia, que en México tenemos que abrirnos a la regulación de este tipo de productos. Regulación fuerte, estricta, solamente mayores de edad. Esto no es un producto para adolescentes, por más que tengan sabor a limón o sabor a tutti frutti. Pero entrémosle y obliguemos a las autoridades a las que les pagamos a que hagan su chamba, porque pensar que por decreto se van a acabar los vapeadores, pues no solamente es una ingenuidad terrible, sino que además le estamos dando una cantidad brutal de dinero al crimen organizado y claro, dinero que después ocupan para comprar armas, drogas, casas de seguridad y financiar la violencia en el país. ¿Cuántos países tienen penalizado el uso de vapeadores, mi querido Oscar?
Mira, son cerca entre 30 y 40 países del mundo, más o menos están en esta posición. Muchos, por ejemplo, tienen ahorita un impasse, digamos, una especie como de batalla legal por los vapeadores. En algunos países todavía se pueden comercializar algunos con empresas que tienen amparos. En el caso, por ejemplo, de México, eh, en este momento, por ejemplo, después de una batalla legal que iban ganando y perdiendo las empresas productoras de estos vapeadores o cigarros electrónicos, lo que hay es que en México está prohibida la comercialización de estos productos. Es decir, en los hechos está prohibida, pero depende de amparos. Lo que el presidente busca es que ya quede elevado a rango constitucional la prohibición. Eh, pero, por ejemplo, yo te diría, Reino Unido tiene hoy regulados los vapeadores y ha logrado disminuir hasta en 40% las enfermedades relacionadas con el tabaquismo porque ha dado incentivos para que los consumidores ya no vayan por la cajetilla tradicional, sino que vayan por un vapeador que, regulado por las propias agencias sanitarias, tenga sustancias menos dañinas. Eso es más o menos. Vaya, la tendencia además es que los países desarrollados, en el caso del cigarro electrónico, tienden mucho más a regular. Y los países en vías de desarrollo, como les llamaba antes, los del tercer mundo, son los que estamos prohibiendo. Y los efectos son completamente opuestos. Cuando penalizas, creas mercados negros y gana el crimen organizado. Y cuando regulas, quitas toda esa tentación, ya no hay un mercado ilegal, todos los mercados son legales, fortaleces al gobierno e incluso le quitas poder al crimen organizado. Pero, por supuesto, la primera opción, la prohibitiva, es la fácil. Esa está cómoda. Ese nomás tienes que hacer un decreto, firmarlo y hacer como que ya resolviste el asunto. La otra requiere de esfuerzo, de educación, de campañas importantes. Pero son campañas, querido Jesús, que ya sabemos que funcionan en la sociedad mexicana. Hoy, por ejemplo, intenta tú que un chavito, un sobrino tuyo, un primito, un vecinito tuyo de 12 años, vaya al Oxxo a comprar una botella de alcohol. No va a poder, no va a poder ninguna tienda de conveniencia. Yo quiero que vaya a un supermercado, a un Walmart, a un Soriana, a un lo que sea, e intente comprar a un chavito de 13 años un six de cerveza. Difícilmente va a lograrlo. Incluso en las tienditas del barrio, donde seguramente no hay la vigilancia que puede tener un supermercado, una tienda de conveniencia, ya muchas veces los dueños tienen tan claro y está como tan metido en la cultura que no se les va a vender. Y seguramente si a ti te llegara un chavito de 14, 15 años y te dijera afuera de una tienda de conveniencia, oiga, cómpreme por favor una botella porque a mí no me la venden, pues estamos ya casi programados para decirle no, o sea, no lo hacemos. Si ya tenemos ese chip como sociedad mexicana, si ya logramos esos niveles de entendimiento, de cultura, de que hay productos que por sus características solamente pueden ser de adultos, pues si ya tenemos ese camino hecho, hay que incorporarlo únicamente a otros productos. Los vapeadores son unos, pero sin duda hay muchos otros productos que vale la pena explorar cómo los regulamos, qué hacemos para que tengan realmente garantías de que son lo menos dañinos posibles y no convertirlos automáticamente en el menú del crimen organizado. Mi querido admirado Oscar Valderas, siempre es un gusto platicar contigo aquí en nuestra comunidad, oye. Un abrazo, querido Jesús, atentos porque, bueno, es un tema muy interesante, atraviesa muchas posiciones, desde las libertades personales hasta las posiciones de personas que dicen que no, que hay que prohibirlos porque suponen los vapeadores una carga también para los sistemas de salud pública. Hay muchas voces, hay un debate interesante y sin duda se va a seguir dando de cara a que se resuelvan estas iniciativas que mandó el presidente. Yo, bueno, creo que mi postura queda muy clara y sin duda la mejor será la de la audiencia.